Todos hemos conocido a alguien que sufre alguna discapacidad, pero ¿realmente sabemos cuántos tipos de discapacidades existen? Sin importar cuál sea tu respuesta, hoy te hablaremos acerca de este tema para dispersar todas tus dudas. Lo primero que debemos entender antes de pensar en cuántas discapacidades existen es que cada una afecta a las personas de forma diferente y muy particular. De hecho, hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o que son difíciles de notar, a menos de que sepamos qué estamos buscando. De esta forma, la discapacidad no es solo una condición de salud propia de las personas, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Se reconoce el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. Las discapacidades pueden clasificarse en tres grandes grupos diferenciados entre sí. Discapacidades físicas. Están relacionadas con el cuerpo, miembros y órganos en general. Discapacidades sensoriales, originadas en el aparato visual, oído, gargantas y estructuras relacionadas con el lenguaje. Discapacidades psíquicas, originadas por retraso y o enfermedad mental. Por eso, presta mucha atención a los tipos de discapacidad que traemos para ti. Discapacidad motriz. De los tipos de discapacidad que existen, esta se caracteriza por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de tu cuerpo, lo que se traduce en una dificultad o impedimento a la hora de realizar diversas tareas motoras, en especial las de motricidad fina. Esto, producto de que esta clase de discapacidad puede llegar a generar en personas movimientos incontrolados, temblores, dificultades de coordinación, fuerza reducida, entre otras. Pero, ¿cuáles son las causas de la discapacidad motora? Algún proceso infeccioso como la poliomielitis, los reumáticos como los accidentes cerebrovasculares o la artritis reumatoide, alguna malformación neurológica, entre otros. Discapacidad auditiva. De todos los tipos de discapacidad que existen, esta corresponde a la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. Y para diagnosticarla se evalúa cuánto es percibido por cada oído de forma individual. Se dice que una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o profunda. Hipoacusia, si su pérdida de la audición es parcial y su audición puede mejorar con el uso de dispositivos eléctricos como los audífonos o los aparatos auditivos. De esta discapacidad se distingue un dato muy curioso, que su comunicación se da por medio de la lengua de señas, pero esta no es universal, sino dependiendo de cada país, tiene su propio conjunto de señas y gestos. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva? Normalmente son tres las causas de la discapacidad auditiva. La primera y más común es la genética. En segundo lugar está la adquirida, es decir, que se adquiere en algún momento de la vida, como luego de un accidente. Y por último están las congénitas, que son las prenatales o perinatales. Discapacidad visual. En el mundo existen aproximadamente 280 millones de personas que sufren de discapacidad visual, siendo casi 40 millones ciegos y más de 240 de baja visión. Esto es importante mencionarlo, pues los tipos de discapacidad, la visual, se divide en dos, y la primera y más popular es la pérdida total de la visión o ceguera, y la menos conocida es la disminución parcial, que es de hecho
la más frecuente. La discapacidad visual también puede ser adquirida a lo largo de la vida o hereditaria, que algún miembro de la familia la tenga o la padezca. Discapacidad intelectual. Es definida como el estado de una persona, pues no puede llamarse enfermedad, ya que no se cura y acompañará al individuo durante toda su vida. Entonces, implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprenda para funcionar en su vida diaria y que le permite responder ante diversas situaciones y lugares. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Como se ha dicho, la discapacidad intelectual es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de las personas y su familia. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Todas las personas con discapacidad intelectual tienen posibilidad de progresar si les damos los apoyos adecuados. El origen de la discapacidad intelectual se da antes de que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a una causa de enfermedad grave en la infancia, pero siempre antes de los 18 años. Entonces, la discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Entonces, brinda espacios a la diversidad, rompe barreras y abre puertas para alcanzar una sociedad inclusiva para todos. Somos una empresa inclusiva para personas con discapacidad. Gracias.